A ver, me paso por aquí para darte una visión mucho más profunda, porque en el paradigma holístico y transpersonal, el cuerpo del oro no solamente se entiende como la acumulación individual de emociones no resueltas, sino que que es un fenómeno que ya sabemos que conecta cuerpo, mente, emociones y conciencia, sino que esto queda registrado en nuestra psique individual, pero también en la psique colectiva, ¿vale? En el campo inconsciente colectivo. Entonces, esto... ¿qué significa? Pues que el cuerpo del oro tiene una dimensión intergeneracional. Muchas heridas nos provienen únicamente de nuestras experiencias individuales, sino también de los mandatos familiares, de los mandatos culturales en los que estamos inmersos, vamos, de las experiencias personales y también del ámbito de lo social. Algunas son heredadas de nuestro linaje, de nuestras familias, y otras son pues, absorbidas o aprendidas por el colectivo en el que nos encontramos, porque ese colectivo también puede haber sufrido traumas. Estamos hablando de minorías étnicas, sociales o religiosas que han soportado discriminación, esclavitud, limpieza étnica, genocidio o exclusión sistemática. Estamos hablando de mujeres que han históricamente han cargado con la opresión, con roles rígidos y violencia de género por todas partes. Estamos hablando de familias en donde los traumas no resueltos se transmiten como mandatos, como un legado maldito, maldiciones algunas veces, creencias limitantes pues, con el dinero, con el yo merezco y patrones de relación completamente disfuncionales. Entonces, desde este enfoque, trabajar con el cuerpo del dolor implica reconocer que tanto nuestras heridas personales como aquellas heredadas o compartidas con nuestra comunidad o linaje, entonces tengo que hacer un trabajo de integración desde el pasado para liberarnos y generar pues, una autenticidad y una plenitud en mí misma, ¿no? Entonces, por una parte de aquel objetivo no se trata de borrar las heridas, sino de reconocerlas, sostenerlas y transformar o transmutar el dolor con conciencia y compasión en resiliencia, ¿vale? Vamos a ver aquí una serie de ejemplos, como por ejemplo el cuerpo del dolor de las mujeres occidentales en el siglo XXI, que por mucho que nosotros digamos, hombre, es que no me puedo quejar, porque cuando yo había hablando con otras mujeres en eventos del Día de la Mujer de pueblos oprimidos o de lugares en donde, pues yo que sé, de África o de Asia, en donde la mujer está muy, muy victimizada todavía, pues claro, a mí se me cae la cara de vergüenza. Entonces, tienes por una parte emociones reprimidas que no puedes decir, muchas veces o negadas, puedes decir, hombre, es que mis abuelas o mi bisabuela. Imagínate lo que pasó, cómo voy yo a, cómo le digo, ¿no? Tengo mucha rabia acumulada, mucha tristeza, mucha frustración, mucho miedo, pero claro, es que estoy hablando con personas que están 10.000 veces peor que yo, con lo cual no puedo hacerlo. Pero esto me ocasiona que mi cuerpo de dolor también no solamente tenga emociones reprimidas o negadas, sino un estrés crónico y una ansiedad como una casa. Porque ahora mismo tengo muchísima sobrecarga de responsabilidades, muchas presiones por cumplir con lo social, con la familia, con el estar estupenda, con los autocuidados, con las relaciones personales, o sea, es que no se llega a todo. Luego esto me acarrea muchas dolencias psicosomáticas o, o físicas, incluyendo fatiga crónica, incluyendo dolor de espalda, incluyendo migrañas, problemas digestivos, sobre todo elementos, o sea, el aparato musculoesquelético es el que se lleva la peor parte. Dolores musculares desde espalda, cuello, rigideces, hasta dolores de cabeza, hasta toda la parte el aparato digestivo que también, y bueno, y desarreglos hormonales, que es que cuando estamos hablando del estrés tenemos que diferenciar que tenemos un sistema hormonal completamente distinto y hombres y mujeres, ¿no? Entonces, y luego, bueno, la dureza con la que nos hablamos, los diálogos interiores, ojo, que aquí tenemos un crítico interno bueno, que quiere que seamos perfectas, porque es verdad, se nos está mirando con un doble rasero, ¿vale? Entonces tenemos que ser mucho más perfectas, somos más autoexigentes, y esto también nos está reflejando heridas de infancia y patrones heredados de generaciones anteriores, ¿vale? Por otra parte, desde el punto de vista holístico, claro, no solamente tengo que tratar mis heridas individuales, sino también las transgeneracionales o intergeneracionales. Y aquí el trabajo siempre, siempre va a consistir en reconocer y observar las emociones atrapadas, que han quedado, por ejemplo, atrapadas en mi cuerpo, o emociones que no he procesado, desde el testigo, sin culpa, sin vergüenza, sin juicio, en definitiva. Luego,
sostener, un paso número dos, que es sostener y liberar el dolor mediante prácticas de conciencia corporal, de trabajo interior a nivel cognitivo y emocional, pues trabajarnos en la niña interior, trabajarnos las heridas de infancia, trabajarnos los arquetipos, todo este trabajo de conciencia, de darnos cuenta, de hacer un análisis, de darnos cuenta de dónde me viene esto. A veces, bueno, pues también puedo aprender, si es muy profundo y no encuentro dónde está el dolor, pues puedo tirar de artes expresivas que me pueden ayudar también a encontrar y a ponerle nombrarlo y etiquetas, pero sin usar palabras, lenguaje verbal, porque a veces el lenguaje verbal incomoda o no puede encontrar la manera de narrarlo, de decirlo, porque es lo innombrable, ¿no? Y luego, por supuesto, de reprogramar patrones. O sea, hay en un tercer punto de reprogramar patrones que limiten la autenticidad y la vitalidad, conectando, transformándolos esto, transmutándolos en resiliencia, ¿no? En creatividad y en nuestra propia esencia femenina. Y bueno, sobre todo esto en la práctica implica a mejorar nuestro radar para poder escuchar a nuestro cuerpo como radar de la verdad. Aceptar la vulnerabilidad y transformar este dolor en un recurso de crecimiento, de presencia y de plenitud, liberando tanto el dolor personal como el legado de generaciones anteriores. Esto no es relacionado con la mujer, pero aquí también el hombre últimamente está saliendo mal parado como hombre y como ciudadano del siglo XXI, en donde la vida se ha vuelto muy compleja y muy difícil. Entonces, estos hombres de hoy en día, ser hombre hoy en día, está más complicado porque, aparte del típico rol de proveedor y de protector, hay una presión cultural por no mostrar vulnerabilidad, pero es que además tienes que ser exitoso. Tienes que tener, o sea, tienes que tener un montón de frentes y de ocupaciones que antes no eran necesarias. Entonces aquí el cuerpo del dolor se manifiesta como tensión crónica y estrés persistente, el estrés que no me falte, por favor, acumulados por la presión laboral, familiar y social, una represión emocional como de costumbre, prohibido llorar, prohibido quejarse, prohibido decir nada, bueno, quejarse, pero pues sí puedo estar enfadado, que es la profesión del siglo XXI es estar enfadado, no se sabe por qué, pero porque es que no es la única expresión de la emocional que le permiten al varón. No le permiten estar triste, no le permiten tener miedo, tener ansiedad, tener incertidumbre. Sí las tiene, pero no puedo reconocerme a mí mismo que las padezco, ni tampoco, y mucho menos quejarme por ello, decirlo. Luego, síntomas físicos de todo compresión, sobre todo cardiovasculares, o sea, todo el aparato cardiovascular aquí está en riesgo. También muchas contracturas y muchas rigideces físicas, porque vivimos en una civilización en donde vivimos sentados, trabajamos sentados y demasiado tiempo vida sedentaria, con lo cual el aparato musculoesquelético no está, también es vulnerable. Y fatiga crónica, o sea, esto ya. Y luego los diálogos internos hiperexigentes, muy autocríticos y muchas veces están vinculados, ya no, o sea, siempre vienen originarios están vinculados con patrones de la infancia, aprendidos en la infancia y por supuesto nuestra herencia cultural. El trabajo es el mismo que he dicho antes, reconocer, observar las emociones atrapadas desde el testigo, sin juicio ni vergüenza, sostener y liberar el dolor mediante técnicas de conciencia corporal, meditación y artes expresivas, y es el diálogo de voces, el diálogo interno desde la compasión, y luego reprogramar los patrones limitantes, ¿no? Entonces, bueno, la idea otra vez volvemos a hacer lo mismo. El cuerpo va a ser aquí tu guía, va a ser lo que tienes que mejorar el radar y la escucha del cuerpo, la reconexión es muy importante para poder integrar todas estas emociones negadas y transformar el dolor en un recurso de crecimiento, de fuerza auténtica y de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando hombres y mujeres, hasta aquí, hablando del hombre, hablando de la mujer, pero qué pasa cuando hombres y mujeres tienen algún tipo de rol de liderazgo? ¿Vale? Eh, Estos viven en Fast and Furious, peor todavía. Altas responsabilidades, alto rendimiento, presión constante, exigencias, 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 externas e internas. Y esto es una sopa que tiene muy mala pinta.
Sobre todo las mujeres líderes se enfrentan desafíos adicionales relacionados con roles de cuidado, de expectativas sociales y barreras de género, lo que puede acumular una bomba de relojería. ¿Qué suelen tener este tipo de personas? Bueno, pues aparte del estrés crónico y la ansiedad, que ya la propia presión por liderar, por tomar decisiones críticas, por cumplir expectativas, genera una activación de hiperalerta en el sistema nervioso. Esto deteriora completamente la salud física y mental. Emociones reprimidas, la autoexigencia, como si eres líder y tienes toda la pasta que tienes y tienes una posición maravillosa, ¿cómo vas a decir, cómo vas a expresar tu vulnerabilidad? Pues mira, tengo mucho miedo al fracaso, me está costando, Dios y ayuda, mantener el nivel y el pistón, la velocidad de trabajo. Tengo que tomar decisiones críticas, que esto es muy difícil. Tengo que cumplir con unas expectativas de género en el caso bueno, brutales. Entonces, por otra parte, no puedo decir que tengo miedo al fracaso, o sea, emociones reprimidas, miedo al fracaso, miedo a tomar decisiones y equivocarme, frustración, la sensación de nunca soy suficiente. Aquí tenemos muchos síndromes del impostor. Impostor no porque digan no soy suficiente, es porque el nivel de reto se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo, cada vez vienen problemas más difíciles, más complejos, y tú llega un momento en que dices, no doy más, o sea, yo no voy a poder con todo esto, no puedo estar a 200 por hora 24 días a la semana, 7 días, 365 días al año, o sea, es imposible. Entonces esto me supone tres dolencias físicas y psicosomáticas, las que quiera: insomnio, fatiga crónica, ansiedad, tensión muscular, problemas autoinmunes, hormonales, aquí ya lo que quiera. Los diálogos internos, pues, otra vez la autocrítica, la hiperresponsabilidad, la autoexigencia y el autosabotaje muchas veces, ¿vale? Todo esto me limita mi manera me limita mucho y estoy tomando decisiones y estoy ejerciendo un liderazgo desde mis heridas, no desde mi autenticidad. Entonces, esto me condiciona a que ejerza un liderazgo muy autoritario o muy desde mi herida de infancia o muy desde un arquetipo de lo masculino o de lo femenino, pero muy arquetípico, pero en negativo, ¿vale? Entonces yo tengo que buscar mi autenticidad. Aquí la reconexión y el manejo es lo mismo, una escucha activa del cuerpo siempre. Te sugiero la meditación, la respiración, el focusing, el grounding, ¿vale? El escáner corporal es muy importante para ver dónde tengo emociones atrapadas. Hay unos ejercicios que yo te voy a dar en otro vídeo más adelante, que yo creo que toda la humanidad tenemos puntos de emociones atrapadas en uno o en otro sitio, a menos que te estés trabajando ya mucho, ¿no? Pero si no te has trabajado, yo voy a dar como los ejercicios básicos, o sea, de base vas a tener estos tres ejercicios para leer tu propio cuerpo y entender un poco mejor. Luego, dos, liberación emocional, pues a través de todos los ejercicios de trabajo corporal, de trabajo somático, de sacarlo fuera a través de cualquier tipo de arte terapia, de expresión artística. La escritura es casi siempre la que todo el mundo hace, pero bueno, también me sirve gente que le gusta cantar, gente que le gusta bailar, gente que le gusta pintar. Bueno, es una forma de drenar y expresar y procesar emociones no procesadas. Y luego la reprogramación de patrones, aquí hay una batería inmensa de cosas. Luego, por supuesto, siempre un equilibrio entre todos los roles que yo desempeñe y el descanso, ¿vale? Aquí es importante desconectarme del mundo, conectarme conmigo mismo, tener mis paréntesis de no contesto a nadie, no estoy para nadie, ahora estoy para mí, ¿vale? Ahora la prioridad soy yo. Y la idea es que obtengamos un resultado en donde yo sea capaz de habitar mi cuerpo, pero desde mi esencia, ¿no? Para que yo sea capaz de escuchar mis señales, lo que me está diciendo en cada momento y transformar este dolor que voy viniendo en un recurso que me haga ser más resiliente, más auténtico y tener un liderazgo mucho más consciente. Bien, y hasta aquí hemos puesto estos tres ejemplos, pero también tengo que hablar del dolor colectivo.
Ahora mismo estamos viendo una situación internacional bastante tensionada, en donde tenemos dos grandes epicentros digamos, de conflicto internacional. Por una parte tenemos la situación de Israel con Gaza y luego tenemos por otra parte todo lo que es el Oriente Medio, que se está formando también ahí otra, buen- otra buena fiesta. Y luego tenemos la situación de Rusia con Ucrania, ¿no? Involucrando ahí pues unas posibles potencias, que si China, que si luego la fuerza con Estados Unidos, bueno, ahí se está. Pero bueno, todo esto lo que nos está poniendo en evidencia o nos está demostrando que hay poblaciones que han experimentado o han atravesado experiencias crudas de violencias extremas, de violencia sistemática, genocidios, guerras, pobreza, catástrofes naturales, discriminación étnica o el peso histórico de culturas profundamente misógenas, como ocurre en algunas culturas que sí, de Asia o de África. Todo esto encarna un cuerpo del dolor colectivo que trasciende al individual y se inscribe y va escribiendo una memoria de comunidades enteras. Y aquí el cuerpo del dolor, que yo siempre he dicho, si tú estás en una familia, o sea, eres un individuo, pero está en una familia, pero que también está en una cultura, pues vamos a ver esa sociedad, cómo se manifiesta el cuerpo del dolor en múltiples capas. La primera es que hay una carga transgeneracional. Los descendientes de quien han vivido la Guerra Civil Española, masacres, persecuciones, hambrunas o violencia estructural, pueden experimentar síntomas emocionales y físicos sin haber estado directamente expuestos al trauma. Ya sabemos que generaciones, hasta 2 generaciones, se han encontrado que o sea, extremadamente el cortisol muy alto en personas que han venido o sea, abuelos o nietos, mejor dicho, que han tenido sus abuelos en este tipo de conflictos. Incluso eso condiciona una serie de lecciones, ¿no? Eh, Hay una tensión y somatización crónica, dolores difusos, enfermedades psicosomáticas recurrentes, mucho insomnio, afecciones cardiovasculares. Bueno, ya sabemos que el estrés crónico afecta prácticamente que a todo. Hay también se manifiesta con un congelamiento emocional. Date cuenta que son colectivos que necesitan sobrevivir día a día, o sea, no pueden permitirse el lujo de ponerse a pensar en sus heridas, entonces las congelan. Siempre sabemos con la teoría polivagal que el estrés o la emoción se tiene que terminar de procesar, hay una conducta motórica que tiene que seguir hecha, que se tiene que realizar y tiene que haber una descarga de la emoción. Si esa descarga no se permite hacer, porque tengo que estar todos los días afrontando en hiperalerta a ver por dónde me va a venir hoy el problema, quién me va a decir algo, quién se va a meter hoy conmigo, voy a tener aquí un policía que me va a perseguir o con llegar a fin de mes voy que me mato, pues claro, no te permites nunca terminar esa descarga que queda inscrita, que queda escrita y almacenada en tu cuerpo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos por contra, surgen todos los síntomas del congelamiento, que es esa apatía, esa dificultad para disfrutar de la vida, esa desconexión con tu cuerpo y con tu interior y esas reacciones completamente extremadas. También, como punto número 4, tenemos narrativas de resignación o desesperanza, porque hay una serie de creencias compartidas dentro de ese colectivo, de bueno, nuestro colectivo pues es que la vida es así. El sufrimiento este que tenemos, esto es inevitable y lo vamos a normalizar. Ya normalizas la violencia, normalizas la opresión, la humillación continua y los abusos, ¿no? Y luego esto también genera, paradójicamente, un quinto elemento que es la fragmentación comunitaria. Es decir, resulta que ya empiezo yo a perder el sentido de pertenezco yo a esta comunidad, me quiero salir de esta comunidad y ahora me creo una especie me voy al margen y enfrente, pero yo no pertenezco a esto. Entonces, dentro del mismo colectivo se da la paradoja, como por ejemplo ha pasado en Estados Unidos, que los emigrantes, hijos de emigrantes que ya están consolidados en los Estados Unidos, ahora ven a los emigrantes nuevos como, ah, no, no pertenecemos a este colectivo, nosotros ya somos americanos, no queremos que sigan viniendo, o sea, se ha fragmentado, ¿no? Bueno, y más ejemplos que podía poner. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer no es negar ni borrar el sufrimiento, sino transformarlo como un recurso colectivo de sabiduría, de resiliencia y de autenticidad.
y de esta manera los pueblos pueden recuperar su capacidad de soñar, de crear y de vivir con plenitud, liberando a las nuevas generaciones de esta carga inconsciente para seguir repitiendo estos mismos patrones de victimismo, de dolor, de sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, importante 5 cosas. Dar voz y visibilidad al dolor. Decir, sí, señores, esto ha pasado, esta gente se siente mal por esto, por esto y por esto. Estas han sido las experiencias y el dolor silenciado. Y reconociendo que estas personas son dignas por la dignidad de los sufrientes. O sea, estas personas son dignas igual que todos nosotros. Luego, importante número 2 es practicar, hacer algún tipo de memoria comunitaria o ritual colectivo que permitan transformar este recuerdo de esta gente como antes eran estigmatizados, pero hoy no los vivenciamos no, como un colectivo estigmatizado, sino un colectivo que ha sufrido y que es plenamente digno y que tiene toda su dignidad intacta. O sea, vamos a reconocerlos no como menos, sino como iguales. Luego, ahí sí sería interesante hacer ya de forma un poco individual, trabajar con la conciencia corporal y con la expresión del trauma individual, pero también del trauma colectivo a través de las artes expresivas, a través de, porque esto nos ayuda no solamente como individuos, sino también a trabajar pues todo lo que, toda la vitalidad bloqueada de forma a nivel de como grupo, como colectivo. Luego ya a nivel individual se trabajaría no solamente con estas técnicas, sino también con todos los enfoques, todas las baterías de herramientas transpersonales para que a nivel individual cada uno haga su pequeño trabajo individual, ¿vale? Integrando experiencias, integrando esta parte colectiva. Y luego todas las actividades comunitarias, cultivando espacios de confianza, eventos, celebraciones, conmemoraciones en memoria de, organizando espacios para que estas comunidades pues tengan su punto de reunión, tengan también sus especiales, bueno, pues si ha habido un problema de educación, que esta gente pues no ha tenido acceso a la educación, pues organizar centros educativos o centros sanitarios o mejores viviendas, o sea, y también un marco legal, también es importante tener un marco legal que les dé vigencia y legalidad. Y para mí esto sería un poco la manera. Eh, Intervención transgeneracional, bueno, pues simplemente voy a hablar de los pasos. Primeramente hay 5 pasos que dar. Un primer paso cero, vamos a decirlo así, en donde tú busques el contexto, busques cuál es su lenguaje, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus líderes y cuál es su cosmovisión para intentar crear digamos, un proceso que esté perfectamente contextualizado en su cultura, en su forma de ver las cosas. Por supuesto, pedir permisos a los líderes y pedir permiso a todas las personas que vayan a participar, permiso firmado, ¿vale? Consentido, debidamente informado, porque es imprescindible que estas comunidades y poblaciones traumatizadas pues no revictimicen más porque no os ha contado con nosotros, no os hemos dado aún nunca permiso para hacer todo esto. Esto es muy importante, ¿vale? Y luego hay que hacer una evaluación o línea base, es decir, bueno, ver a nivel del genoma ampliado, se hace el mapa de toda digamos, no de la familia, sino el mapa social digamos, de los puntos sociales. Esto es otra versión del mapa familiar, pero a lo bestia. ¿No? Y bueno, pues ver un poco tanto la historia de este colectivo, recolectarla, hasta ir un poco engranando cuáles han sido las guerras, las masacres, las migraciones y ver cómo esas fechas, esos climas, esto es los patrones de enfermedad que va habiendo a nivel comunitario. Dices, bueno, pues qué patrones de qué enfermáis. Pues bueno, pues esto también es interesante ver cómo se refleja el cuerpo del dolor aquí. Y luego pues tomar una serie de medidas fisiológicas y psicométricas de base y un registro temporal para tener ahí. Y luego ya empezamos a hacer el trabajo individual. Tenemos que hacer un trabajo de 3 niveles. Un trabajo individual para ayudar a esa persona a procesar individualmente, tú como perteneciente de este colectivo, bueno, pues aprender a pasar por todo este trauma individual que ha quedado congelado. En otra fase, un trabajo transgeneracional con esta persona
y su linaje, porque seguramente no es la primera generación, si a lo mejor son 2 o 3 generaciones que han tenido esta misma situación, o muchas más, no lo sé, que han sido esclavos o que los hijos, ahora mismo, por ejemplo, los hijos de migrantes que están aquí en España, bueno, pues tienen una desconexión con su cultura de origen y están un poco como en tierra de nadie. Por una parte se les atribuye, tú perteneces a ese colectivo, tú eres chino, tú eres latino, tú eres musulmán, pero luego cuando tú los oyes hablar en un perfecto español y por una parte son perfectamente españoles, pero por otra parte no. Entonces, están ahí un poco en una minoría étnica, pero que ahora todavía es más fastidiada, es más singular todavía, ¿no? Luego hay que hacer también un trabajo grupal. Hemos dicho individual, transgeneracional y ahora grupal o social, ¿vale? Con eventos rituales comunitarios y de memoria pública, con ceremonias, con actos de reconocimiento público, con limpieza simbólica de espacios, que un poco se combina el trabajo emocional con acciones sociales de reparación simbólica y políticas locales. Aquí también es importante que haya un marco jurídico y un marco financiero para dar soporte a todas estas políticas y a todas estas actividades, ¿vale? Y luego ya en la última fase, que en realidad son 6 fases, pero bueno, es integrar todo esto, hacer el cierre y dar recursos a las familias para que puedan criar a sus nuevos hijos, a la siguiente generación, pero ya sin esta trauma, o sea, darles patrones sobre regulación emocional, prácticas de coherencia y prácticas que ayuden a educar a las siguientes generaciones ya libres de estos traumas, que no se los traspasen a la siguiente generación, sino que sean esta es la generación de la resiliencia, donde hemos podido lograr transmutar todo este dolor para que las nuevas generaciones no lo hereden y puedan liberarse de todo ello y tener un futuro completamente más libre, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco la idea. La idea no es de que tú lo pongas en funcionamiento, pero sí que digas, oye, si yo estoy en un colectivo, en un colectivo, en una minoría, en una de estas minorías, sé que tengo que hacer este trabajo y tengo que dirigirme a trabajadores sociales o a institutos o a entidades que sean capaces, unas asociaciones, fundaciones, instituciones públicas o privadas, que sean capaces de crear estas intervenciones sociales. Y nada más. Esto es un poco todo lo que te quería comentar con este vídeo.